Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Nociones de Contratación Estatal, potestades extraordinarias de las entidades, que hace parte del ciclo de capacitación y competencias de los empleados administrativos y judiciales. Contrario a los contratos que celebran entre sí los particulares, en los estatales, la entidad contratante tiene ciertas ventajas, esto a su favor, fundamentadas en el hecho que con la contratación pública se ejecuta gasto público y se pretende la satisfacción de las necesidades para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Estas potestades le permiten a la entidad tomar decisiones unilaterales ante circunstancias previamente regladas y atendiendo siempre la consecución del bien común. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema de las cláusulas excepcionales en la contratación estatal, entendidas como aquellas disposiciones contractuales que otorgan ostensibles ventajas a uno de los extremos de la relación jurídica y que están radicadas exclusivamente en cabeza de las entidades públicas contratantes. Se conciben también como uno de los medios de control con los que cuentan dichas entidades para ejercer el control y vigilancia en la ejecución de los contratos estatales, en procura de dar cumplimiento al objeto contractual y por ende a los fines esenciales del Estado. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor José Camilo Guzmán Santos, siguiendo con este ciclo de conferencias, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Administrativo, Sustantivo y Contencioso Constitucional, experto en compra y contratación pública, con experiencia en cargos de dirección, asesoría y confianza, ordenación del gasto y manejo de personal en la administración pública, consultor y asesor para el sector público y privado, docente universitario, y actualmente se desempeña como director de la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Doctor José Camilo Guzmán, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Mónica, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Un saludo muy especial a la doctora Claudia Julieta Vega, quien se encuentra encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por supuesto a la presidenta del Consejo Superior, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y a los demás magistrados del Consejo Superior, y por supuesto a quienes nos acompañan hoy conectados en esta en nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Nociones de Contratación Estatal. Hoy con un tema realmente interesante y controversial que hemos tenido en relación con ese tema. Voy a presentar una presentación de apoyo para que podamos ir siguiendo las actividades, de tal manera que nos vamos a centrar hoy en las facultades o potestades extraordinarias, exorbitantes, como algunos lo llaman, de las entidades. Esa denominación tiene que ver con la manera como ha sido tratado a lo largo de la normativa. Y como usted lo mencionaba al principio de la presentación, pese a que la ley se esforzó enormemente en señalar que el contrato estatal era un contrato regido por la normativa civil y comercial, lo cierto es que el hecho de que al menos en uno de los extremos del contrato estatal esté el Estado, pues necesariamente ha generado un escenario en donde se le otorgan ciertas ventajas, debidamente justificadas, por supuesto, porque no es simplemente el capricho de que porque está el Estado entonces debes tener las ventajas, sino porque básicamente, como lo hemos venido mencionando a lo largo de todas estas intervenciones, el ejercicio de la contratación estatal, más allá de ser una función administrativa como lo define la ley, es una decisión de gasto público que está dirigida
específica y especialmente a la obtención de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones del Estado, pero sobre todo para el bienestar de los ciudadanos, de todos los que viven en el territorio nacional bajo nuestro Estado. Entonces, claramente, el ejercicio o la capacidad o la competencia que la norma le otorga a las entidades estatales para el manejo y la administración y el seguimiento y el control de sus contratos, pues están íntimamente ligadas en el hecho de que el contrato tiene un objetivo específico, un objetivo principal y tiene una connotación muy importante dentro del contexto mismo de la vida estatal y del ejercicio de las funciones institucionales, pero también de su relacionamiento con las personas. Dicho esto, entonces vamos a hablar un poco de facultades o potestades extraordinarias de la administración de las entidades. Y aquí entonces abordemos primero que todo una serie de discusiones para poder acotar temas y sobre todo para poder dejar sembrada la semilla necesaria para que nos acompañen en nuestra próxima sesión. Como en las buenas series televisivas, siempre hay que dejar cierta partecita quieta para que tengamos que volver al siguiente capítulo para poder completar la historia. Y lo digo por lo siguiente. Aquí estamos mirando una relación de distintas competencias estatales propias de la administración del contrato. Y entonces vemos unas que hemos denominado potestades excepcionales. Algunos lo llaman cláusulas exorbitantes. Vuelvo y reitero, eso es una denominación que traía la normativa, cambiada o previa a la ley 80. Y nos vamos a centrar un poco en mirar la interpretación, la modificación, la terminación unilateral del contrato, la caducidad. Hay un par más que señalan la normativa, ya nos referiremos a ella. Hay nuevas que se han ido incluyendo y que uno no sabe si las puede acomodar o no dentro de las potestades excepcionales, y por eso tengo separado en la presentación lo del debido proceso sancionatorio contractual para la declaración de incumplimiento, la determinación de perjuicios, la imposición de multas y sanciones, la efectividad de la cláusula penal, la reclamación directa al garante por la ocurrencia de los siniestros, configurándose el acto administrativo como el siniestro en sí mismo, como la manera de determinarlo, la liquidación unilateral. Pero, para que nos acompañe la próxima semana, no mentiras, no la próxima semana no tenemos sesión, sino tal vez dentro de 15 días, la escuela nos estará avisando en qué momento la tenemos. En la próxima sesión nos vamos a dedicar al tema del proceso sancionatorio contractual, de cómo la administración ha sido investida de la posibilidad de directamente, cosa que no ocurre en los contratos privados, poder reclamar no solo el cumplimiento, sino aplicar consecuencias por el incumplimiento del contratista, lo que lo convierte, sin lugar a dudas, en juez y parte, pero nuevamente autorizado por la ley. Y la liquidación unilateral, que va también a la parte no de la siguiente sesión, sino de la siguiente sesión, en donde veremos cómo finaliza el vínculo contractual y qué es lo que tiene que hacer la entidad para cerrar el ciclo. Entonces, claramente estamos concatenados y unidos y espero que nos acompañen en las próximas 2 sesiones para esto. Entonces nos centraremos en lo que llamamos potestades excepcionales. Y para hablar de las potestades excepcionales, pues lo primero que hay que ver es que esto normativamente fue tratado por el legislador como un medio del control del cumplimiento del contrato. Es decir, hemos visto y hemos hablado del deber de la entidad estatal de exigir el cumplimiento del contrato, de verificar que la calidad, los tiempos, las formas se cumplan, y eso lo hace a través de la supervisión o la interventoría. Pero además de eso, la normativa dotó a las entidades estatales de una serie de instrumentos y de mecanismos con el propósito de que pueda realizar un correcto, adecuado y efectivo control del cumplimiento contractual. Y para esos efectos, poder llevar a feliz término la ejecución del contrato. ¿Esto qué significa? Bueno, es que la entidad estatal tiene la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Entonces, no solo está obligado a planear bien su necesidad, a seguir unos procesos y procedimientos para poder seleccionar el contratista correcta y adecuadamente, sino que adicionalmente, a la hora de vigilar la ejecución del contrato, tiene que hacerlo
a través del supervisor o a través del interventor, pero adicionalmente la entidad a través de su ordenador del gasto sigue teniendo una serie de facultades y competencias que le van a permitir a lo largo de la ejecución realizar una serie de acciones de manera unilateral para poder cumplir con la ejecución del contrato. Claramente, fíjense que en la sesión anterior hablábamos de cómo administramos el contrato y cómo podemos ajustarlo, modificarlo, porque es que a lo largo de la ejecución del contrato pueden surgir circunstancias o hechos que nos lleven a ajustar lo que inicialmente planeamos. Pero también significa que cuando me encuentro con algún tipo de dificultad sobre el particular, pues lo que voy a encontrar es que voy a necesitar cierto tipo de acciones o de posibilidades para poder buscar realmente el control del cumplimiento del contrato. Entonces, la entidad puede, con una serie de propósitos muy importantes, y fíjense que la ley lo señala de la siguiente manera, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua, adecuada prestación. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí hay una cosa muy importante. No voy a criticar a los ordenadores del gasto, pero digamos que cuando uno está en esa posición, uno cree que puede intentar de alguna manera automáticamente hacer que cuando hay alguna dificultad en la ejecución del contrato, entonces alguien dice, póngale una multa, caduque el contrato, interprételo, modifíquelo, es que necesita... No. Hay unas condiciones normativas fijadas para poder acudir a este tipo de medios de control. No, esto no se trata de que amanecí con ganas de declarar caducidades. Se trata de que encuentre realmente situaciones, hechos o condiciones que puedan llevar a la paralización o puedan llevar a la afectación grave del servicio público que presta la entidad estatal con ocasión de la ejecución del contrato o de las dificultades de la ejecución del contrato, y para asegurar esa inmediata, continua y adecuada prestación, entonces puede realizar cierto tipo de actividades. Y aquí es donde entran a jugar lo que se llaman las cláusulas excepcionales del contrato. ¿Por qué cláusulas? Porque deben estar pactadas en el contrato. O porque se entienden pactadas en el contrato. Ya diré un poquito más sobre ese tema, porque incluso la norma entiende, aunque no se pacten, que están ahí. Ya lo vamos a ver. Y le dice la normativa a la entidad estatal, por supuesto, esto en cabeza del ordenador del gasto, con el apoyo de la supervisión o de la interventoría, que puede interpretar los documentos contractuales, interpretar las estipulaciones contractuales, modificar lo contratado o terminar unilateralmente el contrato. Estas tres facultades y competencias, que las vamos a desagregar en detalle cada una de ellas, son competencias unilaterales. Me van a decir, ¿pero cómo así? ¿Se supone que esto es un acuerdo de voluntades? Sí, pero entonces aquí la ventaja del Estado está determinada en que cuando no se logra llegar al acuerdo y tengo dificultades a la hora de ejecutar el contrato, si se dan los supuestos normativos, pues entonces voy a poder, como entidad estatal, tomar decisiones de carácter unilateral con el propósito de lograr el cumplimiento del contrato. Yo no puedo ir simplemente haciendo este tipo de modificaciones o de interpretaciones, incluso de terminar el contrato, sin cumplir con una serie de requisitos, amparado siempre en el debido proceso, en el derecho de defensa del contratista y, por supuesto, en el cumplimiento de todas las formalidades que tenemos dentro de las normas. Y aquí ahora haremos unas precisiones. Esto significa que para ejercer o para aplicar las cláusulas excepcionales, yo no puedo hacerlo simplemente de la noche a la mañana. En el marco de una actuación administrativa, en cumplimiento y en defensa del debido proceso y del derecho de defensa del afectado, en este caso que será nuestro contratista, tendré que cumplir una serie de formalidades y seguir un procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Me van a preguntar ustedes. Pues aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces solemos confundir, y este será motivo de nuestra próxima sesión, solemos confundir el procedimiento que la ley señaló para los efectos de la declaración de incumplimiento, la imposición de multas, la tasación de perjuicios, la efectividad de la cláusula penal, con el procedimiento administrativo que tengo que seguir para la aplicación de las cláusulas excepcionales.
no necesariamente devienen de lo mismo, porque salvo, por ejemplo, para la caducidad, y ahorita nos meteremos en ese asunto, el procedimiento que yo voy a tener que aplicar será el procedimiento ordinario de actuaciones administrativas que está contemplado en el Código Contencioso Administrativo, en el Código de lo Contencioso Administrativo, en nuestro CEPAC. Allá tendremos que verificar cómo realizamos esta actuación, cómo respetamos el debido proceso, cómo le permitimos al contratista nuestro derecho a defensa. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque es que la misma normativa nos dice, usted, si bien le estoy dando la facultad, la competencia, la potestad de tomar una decisión unilateral en contra, entre comillas, de su contratista, para poder mantener la debida prestación del servicio y la ejecución del contrato, lo cierto es que el acto administrativo que determine, que tome la decisión, que lleve a cabo la aplicación de la cláusula, en ese acto administrativo debe procederse al reconocimiento y ordenar el pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho las personas objeto de tales medidas. Me explico. Yo no puedo entrar a terminar unilateralmente el contrato porque con ello voy a afectar al contratista. Ahora veremos cuáles son las causas y por eso muy probablemente después de realizado el procedimiento administrativo correspondiente voy a tener que entrar a reconocer dentro del mismo acto que termino unilateralmente el contrato, o que lo modifico o que lo interpreto, los reconocimientos económicos que sean necesario pagarle al contratista por efectos de la aplicación de la norma. ¿Recuerdan que hablábamos la semana anterior del desequilibrio contractual? Pues por supuesto, la aplicación de una de las cláusulas excepcionales rompe el equilibrio de la ecuación financiera del contrato y entonces en ese caso, como es proveniente, culpa, si uno lo quiere decir así, que no vamos a meternos en esa discusión del concepto, de la entidad estatal contratante, pues habrá que hacer un reconocimiento y un restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y eso lo tendremos que hacer en el acto administrativo en el que fijamos las condiciones para efectos de aplicar la medida. Adicionalmente, pues por supuesto, todo esto ligado a el objetivo final, que es la ejecución completa del contrato. Y aquí hay una cosa supremamente importante. A pesar de que tengo la potestad y la capacidad y la competencia para aplicar de manera unilateral las cláusulas excepcionales que han sido pactadas en el contrato, pues lo cierto es que contra esos actos administrativos, además de que son producto de una actuación administrativa en donde respeto el debido proceso y el derecho de defensa, pues son decisiones susceptibles del recurso de reposición, conforme la normativa del Código de Procedimiento Administrativo y adicionalmente, por supuesto, objeto de la acción contractual que puede interponer el contratista sobre el particular. Entonces, vamos aquí. En cuanto estamos hablando de las cláusulas excepcionales, y aquí hay una importante discusión que es bueno tenerla de presente para estos efectos, y es en qué contratos sí, en qué contratos no y en qué contratos de pronto. Me explico. No todos los contratos estatales pueden tener cláusulas excepcionales. Hay algunos que por el tipo de contrato sí o sí llevan cláusulas excepcionales aun cuando no estén escritas en el contrato. Me explico. Cuando el contrato tenga por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, juegos de suerte de azar, espectro electromagnético, minería, probablemente, en esos contratos, en la prestación de servicios públicos, en la explotación y concesión de bienes del Estado y en los contratos de obra, se pactan, dice la ley, o se entienden pactadas las cláusulas excepcionales aun cuando no se consignen expresamente. ¿Cuáles cláusulas excepcionales al derecho común se entienden incluidas? ¿O cuáles son las que están aquí? Terminación, interpretación y modificación unilaterales. Les cambié el orden en el que viene en la ley. Interpretación, modificación o terminación. Sometimiento a las leyes nacionales. Caducidad y reversión en los contratos de explotación y de concesión de bienes del Estado. Entonces, en los contratos que celebren entidades estatales,
para que el contratista ejerza una actividad que constituye un monopolio estatal, para que el contratista preste un servicio público, para que el contratista explote o tenga en concesión bienes del Estado. Y en los contratos de obra, o en los contratos de obra, cualquiera que sea, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común de interpretación, modificación, terminación unilateral, aplicación o sometimiento a las leyes nacionales, caducidad y reversión, estos básicamente ligados al contrato de explotación y concesión de bienes del Estado. Entonces aquí es supremamente importante tener presente la tipología de los contratos que nos está señalando la norma. O cómo logro obtener cuáles son esos. Pues tengo el del monopolio estatal. Ahí hay una manera de interpretarlo. La prestación de servicios públicos. Tenemos la normativa especial sobre servicios públicos y eso claramente nos va a indicar qué tipo de contratos estamos. Explotación o concesión de bienes del Estado. Entonces aquí habrá que mirar el régimen de las concesiones, de la explotación de los bienes del Estado, las APPs, etc. Y los contratos de obra. Y aquí quiero detenerme un poquito porque el contrato de obra es... La definición del contrato de obra que está en la Ley 80 realmente puede ser un poco compleja a la hora de aplicarla. Porque cuando uno va al artículo 32 de la Ley 80, que lo mencionábamos en nuestra sesión anterior, lo primero que dice es que el contrato estatal es cualquiera de los pactos obligacionales en donde una de las partes sea el Estado, pero que a manera de ejemplo, y el artículo 32 nos señala unos contratos específicos como el de obra, el de consultoría, el de prestación de servicios, el de fiducia pública, etc. Lo cierto es que cuando uno va a mirar la definición del contrato de obra es un poco compleja. Y es un poco compleja básicamente porque a pesar de que empieza muy bien, a mi juicio, eso sí es una crítica personal sobre el tema, más que me doy el lujo de hacer este pequeño paréntesis, arranca diciendo que es la intervención o modificación o construcción, etc. Al final de la definición dice, y cualquier otro tipo de intervención en un bien inmueble. Y eso ya empieza a generar un problema enorme, porque entonces uno empieza a preguntarse si cuando yo voy a instalar, ¿qué? Cuando compré una pantalla para el videobeam y la pantalla la tengo que colgar en la pared, al momento de meter los 4 chazos y poner los tornillos, entonces eso se convirtió en un contrato de obra porque finalmente estoy haciendo una intervención en un bien inmueble. Y en esa discusión no nos vamos a meter en este instante. Pero lo cierto es que ese contrato que se ha denominado como contrato de obra lleva implícitas, lleva incluidas, así no estén escritas, estas cláusulas excepcionales. Ok, entonces ya tenemos unos en donde la normativa nos dice sí o sí, ahí están esos contratos. Luego nos dice la misma norma, las entidades pueden pactar estas cláusulas excepcionales en los contratos de suministro y de prestación de servicios. Ok, entonces ahí también tendremos que irnos a ver la tipología de este par de contratos. Nosotros solemos confundir con mucha frecuencia el contrato de compraventa con el contrato de suministro y uno lo ve en los objetos contractuales que fijan las entidades estatales, etc. Y tienen una enorme diferencia. Tampoco me voy a meter en la discusión en este instante, porque no hace parte de nuestro tema de hoy, pero hay que tenerlo presente para saber si efectivamente están o no están. Porque si bien es cierto, un contrato de compraventa implica que me entregan un bien, yo no puedo hacer el sinónimo de ese término con el que me suministran un bien. El contrato de suministro tiene otras connotaciones, está regulado en el Código de Comercio y tiene unas finalidades diferentes. Es más, uno puede llevar más el contrato de suministro a un escenario de prestación de un servicio que implica la entrega de bienes que he adquirido. Entonces eso ahí tiene una connotación. Entonces, los puedo pactar en un contrato de suministro y en un contrato de prestación de servicios. Y aquí también hay que tener en consideración la tipología que me da la Ley 80 frente al contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Y entonces viene el siguiente punto. Nosotros tenemos unas expresas tipologías contractuales en las que no es posible pactar cláusulas excepcionales. Me lo señala expresamente la ley. Entonces, ya me dijo en cuáles sí o sí, ya me dijo en cuáles las puedo pactar y ahora me dice en cuáles nunca van a ir cláusulas excepcionales.
En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales o de cooperación o ayuda o asistencia. Claramente uno no le va a pedir uno no va a hacer un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo y le dice, pero pilas porque si usted no me entrega la plata a tiempo le declaro la caducidad. Eso no va a ocurrir claramente. En los interadministrativos, y aquí han habido una serie de discusiones y de temas, pero sobre el tema, por ejemplo, de si las multas se pueden entender como una cláusula excepcional. Y de eso también hay discusión jurisprudencial, en donde la jurisprudencia ha terminado decantando, y voy a hacer aquí un paréntesis sobre el tema, que excepcionales son las que están señaladas en el artículo 14 de la ley 80. Las demás potestades que la misma normativa u otras normas le han dado a las entidades estatales no se entienden como cláusulas excepcionales, porque las cláusulas excepcionales están señaladas en el artículo 14. Y eso me va a permitir, y sigo un poco en el paréntesis, hablar al final de esta intervención de una cosa que apareció en los últimos 2 años, 3 años, que tiene que ver con la cesión obligatoria del contrato cuando el contratista está inmerso en actos de corrupción. Ya iremos por allá. Porque a pesar de que intentaron introducirla dentro de los artículos que están derivados de las cláusulas excepcionales señaladas en el artículo 14, lo cierto es que no está enunciada en el artículo 14. Entonces ahí hay un temita que lo miraremos con detalle. Pero entonces, regreso. No se pueden incluir ni pactar, ni están pactadas las cláusulas excepcionales en los contratos internos. ¿Pero cuáles? Hombre, la determinación, interpretación y modificación unilaterales. La del sometimiento a las leyes, la de caducidad y la de reversión. Luego, en los contratos estatales interadministrativos, sí es posible pactar multas, sí es posible pactar otro tipo de sanciones contractuales, sí es posible pedir, como lo hemos visto, como lo vimos tal vez en nuestra primera temporada, garantías y por lo tanto hacerlas efectivas, ¿correcto? Porque ellos no hacen parte de la condición de cláusula excepcional. Pero a eso nos dedicaremos en nuestra próxima sesión. En los de empréstito, en los de donación, en los contratos de arrendamiento, en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no se entienden como una actividad monopolística o de monopolio, y los contratos para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Y ahí se me saltó un paréntesis, y en los contratos de seguros tomados por las entidades estatales. Ahí no hay posibilidad de pactar las cláusulas excepcionales. ¿Por qué? Porque la misma ley nos dijo. Pero entonces aquí salta la duda, ¿y en los demás contratos qué? Porque, por ejemplo, yo les digo aquí, en ninguna de estas, es decir, ni en las que sí o sí están incluidos, ni en las que se pueden pactar, ni en las que definitivamente no se pueden pactar, están los contratos de consultoría. ¿Dónde está un contrato de interventoría aquí? Y muy probablemente algunos de ustedes están abriendo los ojos enormes y dicen, ¿cómo así? O sea, en los contratos de interventoría no se puede pactar cláusulas excepcionales, y la respuesta es no, no se pueden pactar. Muy al pesar de que un contrato de consultoría al final del tema es una prestación de servicios, pero no está involucrado tipológicamente dentro de la connotación de contratos de prestación de servicios que nos señala el artículo 32. Fíjense que el artículo 32 de la ley 80 claramente diferencia entre los contratos de consultoría y los contratos de prestación de servicios. Raro, rarísimo. Que yo no le pueda declarar la caducidad a un interventor es un poco complicado. Hemos estado escuchando en los últimos días unas noticias sobre un contrato enorme, con un anticipo grande, con una póliza, con una garantía bancaria que no es póliza, medio rara, etcétera, con una caducidad de por medio que está en proceso de recursos, etcétera. Y uno se pregunta, ¿y ese interventor qué? ¿Será que tiene cláusulas excepcionales? ¿Será que le pueden declarar la caducidad? Y lo cierto es que la jurisprudencia ya ha decantado el tema de que en los contratos de consultoría no se pueden incluir las cláusulas excepcionales. ¿Por qué? Porque ni está en los que la norma dice que van sí o sí, ni están en los que la norma dice que se pueden pactar. Alguien va a decir, pero no está dentro de las cláusulas excepcionales, no está entre los que dicen que no se pueden pactar. De acuerdo, no está. Pero como las entidades y las funcionarios sobre todo, no pueden hacer sino solo aquello lo que la ley las autoriza, en este caso, solo está autorizado pactarlas, ¿correcto? En los contratos de suministro y de prestación de servicios, y obligatoriamente van incluidas en los demás. Luego,
hay una serie de contratos en los que claramente no están. Entonces usted me dice, hay los contratos innominados, en esos contratos atípicos, pues ahí tendremos dificultades y problemas, y esto es una discusión que nos puede llevar bastante tiempo aclararla, pero es importante tenerlo presente, no tanto porque no podamos, la pusimos en el contrato. El tema es que cuando las vayamos a hacer efectivas, pues obviamente se entienden por no escritas y eso nos va a generar unas nulidades, no solamente de la cláusula dentro del contrato, sino de la actuación administrativa y de las decisiones que se han adoptado en relación con la misma. Muy bien, entonces, dicho eso, entremos a mirar. Entonces me dice a mí el artículo 15 de la ley 80. El artículo 14 de la ley 80 que habla de los medios de control trae todo esto de lo que hemos estado hablando. ¿Para qué están? ¿Por qué están? ¿Cuáles son? ¿En qué contratos sí? ¿En qué contratos de pronto? ¿En qué contratos efectivamente no? El resto es interpretación jurisprudencial y doctrinaria. Y ahora vamos a entrar a mirar cada una de ellas. ¿Qué me dice a mí el artículo 15 de la ley 80? Y entonces arrancamos con la interpretación unilateral. Y me dice el artículo, está transcrito tal cual, si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. Miren la cantidad de elementos que trae esta posibilidad. ¿Sí? No es que la entidad o el ordenador del gasto se levante una mañana, yo suelo decirlo así en clase, con ganas de interpretar contratos. Lo cierto sí es, y esto lo quiero afirmar con vehemencia, es que si la ley me fijó una posibilidad, como entidad estatal tengo la obligación de utilizarla si estoy dentro del escenario y se cumplen los supuestos de hecho y de derecho que están pactados en la norma. Entonces, fíjense por acá. 1. Debe estar en ejecución el contrato. Si durante la ejecución del contrato. Punto. 2. Hay discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones. Entonces, tiene que haber una discrepancia. 3. Esa discrepancia en la interpretación de la estipulación puede conducir o a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado. No a la paralización del contrato, no a la paralización de la ejecución del contrato, a la paralización del servicio público que requiere de esa obra, de ese bien o de servicio para su aplicación. Pero no es cualquier tipo de afectación, sino es una paralización o una afectación grave. Y que existiendo la discrepancia, con esas características y condiciones, no se logre acuerdo, es decir, que se haya intentado inicialmente un arreglo directo entre las partes para lograr superar la discrepancia interpretativa. Esto quiere decir que yo no puedo llegar a expedir un acto administrativo sin haber intentado previamente lograr un acuerdo con mi contratista. Y en ese acuerdo es donde entraré a revisar cada uno de los elementos, pero solamente cuando haya fallado el acuerdo es que puedo, a través de un acto administrativo debidamente motivado, interpretar las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. Y solamente esas. No es que de pronto, como yo interpreto esta y ahora pasa esto, entonces interpretemos esta otra para que no. Tengo una discrepancia, intento arreglarla con el contratista, entiendo que no la pude arreglar con el contratista, esa discrepancia interpretativa puede afectar gravemente o puede paralizar el servicio público que está, cuyo objeto contractual satisface o intenta satisfacer una necesidad, y entonces en ese caso emito un acto administrativo. Veíamos anteriormente que si es necesario en ese mismo acto administrativo deben ir los reconocimientos hacia el contratista que se deriven de esa interpretación. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio de la ecuación financiera del contrato. Porque claramente puede que haya una afectación a la ecuación. Puede que con la interpretación el contratista deba realizar una actividad adicional, distinta, demorarse más, cambiar un personal que tenía una connotación
técnica básica a una connotación técnica especializada o a una connotación profesional, etcétera. Eso va a depender de la interpretación y qué es lo que puede estar afectando el contrato. Y todo esto, vuelvo y reitero, dentro del marco de una actuación administrativa debidamente realizada, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Muy bien. Luego tengo la siguiente cláusula excepcional o la siguiente capacidad o potestad unilateral que tiene la administración y es modificar el contrato. Primera, interpretamos. Ahí no estamos modificando el contrato. El contrato se mantiene igual. Yo no he cambiado las estipulaciones contractuales. Lo que he hecho es darle claridad o interpretar unilateralmente el alcance de algunas de esas estipulaciones. Pero ahora viene la siguiente, modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con él, es decir, que vamos con dos elementos iguales. Hay ejecución y para evitar la paralización. Fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Entonces, volvemos nuevamente a revisar. Debe estar el contrato en ejecución. La modificación del contrato tiene que estar destinada y dirigida a evitar la paralización o la afectación grave del servicio público. Y no hubo acuerdo entre las partes. Entonces, en ese caso, la entidad estatal, mediante un acto administrativo, cumplidos los procedimientos normativos señalados, respeto al debido proceso, al derecho de defensa, mediante un acto motivado, la administración puede modificar el contrato mediante dos tipos de acciones. O suprime o adiciona obras, trabajos, suministros o servicios. Vieron que no es que no le puede bajar la cantidad de dinero, que es que no le puede cambiar obligaciones ambientales, no, puede suprimir o puede adicionar obras, trabajos, suministros o servicios. Es todo lo que puede hacer unilateralmente, ¿correcto? Con base en las actividades, con base en las circunstancias, en los supuestos de hecho. Y mire qué garantía adicional al debido proceso y al derecho de defensa le genera la normativa al contratista. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en 20% o más del valor inicial, el contratista puede renunciar a la continuación de la ejecución. Luego, entonces también hay un margen de maniobra frente a la modificación unilateral que no puede superar esas circunstancias porque va a tener una dificultad para el contratista. Y aquí esa variación no es ni hacia arriba, ni hacia, no es solamente hacia arriba. No es que me aumente el 20%, no es que a mí me suprima más del 20%. Y en ese caso, entonces, el contratista puede renunciar a la continuación de la ejecución del contrato. ¿Cuándo hará eso? ¿En qué momento lo hará? Pues tendrá que hacerlo después de que la administración tome la decisión. Después de que la decisión esté en firme. En el entretanto no ha habido la modificación unilateral. Luego digamos que yo no podría, en principio, pensar que en la actuación administrativa en la que estoy discutiendo la modificación unilateral, que ahí mismo el contratista diga, bueno, entonces renuncio. No, porque hasta que no se tome la decisión y la decisión efectivamente haya disminuido, haya modificado, haya alterado el valor del contrato en un 20% o más, es cuando puede renunciar a la ejecución. En este evento, dice la norma, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo. Eso es una cosa divertida con la normativa, porque la normativa cree que son cosas que pueden ocurrir de manera simultánea o sucesiva muy rápidamente. ¿Cuánto me demoro yo en liquidar el contrato y cuánto me demoro en volver a iniciar otro proceso de contratación para poder terminar el objeto del contrato? Eso claramente tal vez no lo tuvieron en cuenta o no estaba muy claro para los legisladores, porque pueden pasar días, semanas y meses antes de que yo pueda terminar de hacer una liquidación efectivamente o que adicionalmente pueda reiniciar la terminación del objeto contractual. Entonces, aquí vamos en la modificación unilateral. Luego tengo la terminación unilateral. Y esta es otra circunstancia de la que uno tiene que ir a hablarle a su ordenador del gasto, cuando uno no lo es, de que no es que yo pueda fijar y pactar terminaciones unilaterales en el contrato. Entonces, démoslo por terminado. Si el contratista no quiere seguir, pues acabemos eso.
Y esto, ojo, no tiene nada que ver con la terminación de mutuo acuerdo, que por supuesto no es una competencia o potestad y tampoco puede verse como esa costumbre que ocurre en algunas entidades públicas, no muchas, las que no conocemos mucho, en donde al contratista se le conmina a que terminemos de mutuo acuerdo el contrato. Ese es otro tema en el que nos meteremos después. ¿Qué me dice el artículo 17? Dice que la entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos. Y aquí ya hay un cambio importante. ¿Cuál es el cambio importante que hay? Que aquí no hay otras circunstancias de hecho previas, como que estoy a punto de que el servicio se paralice, de que tengo una afectación grave, de que hay un riesgo, de que no llegamos a un acuerdo. No, es que aquí hay unas circunstancias objetivas que me llevan a terminar el contrato efectivamente sí o sí. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo invoca. Esa es una cosa abierta ahí que por supuesto va a necesitar de un ejercicio muy serio por parte de la entidad para la motivación del acto administrativo cuando yo por exigencias del servicio público o cuando por una situación de orden público me impone terminar un contrato. Entonces, digamos que esa es la primera que me parece bien. Pero el siguiente es por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o por disolución de la persona jurídica del contratista, una circunstancia objetiva, por interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista. Entendamos que la ley 80 cuando fue construida, pues no tenía en ese momento la normativa, las reglas que hoy se tienen sobre insolvencia y etcétera, pero eso hay que acomodarlo a esas circunstancias, por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato, ¿correcto? Y nos dice el artículo, cuando nos referimos a la muerte, incapacidad o la interdicción por quiebra, podrá continuar la ejecución con el garante de la obligación. Ahí tendríamos que entrar a mirar si, uno, la obligación está efectivamente garantizada y dos, si el garante quiere continuar, porque generalmente las compañías de seguro le dicen a uno, yo no soy constructor, yo no soy suministrador, yo no hago esas cosas, entonces hacen eso horrible. Y luego trae el artículo, un tema sobre la iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral, luego que se inicie el trámite en sí mismo de la figura que está determinando la quiebra o la insolvencia, habrá que entrar a hacer parte dentro de ese ejercicio de quiebra o de insolvencia para los efectos de ser parte dentro de las actividades que se realizan en ese ejercicio, en ese procedimiento, para que pues no se vaya a ver afectada la ejecución del contrato si ello no necesariamente se va por esa circunstancia. Muy bien. Y luego, entonces viene, digamos que el susto más grande que te dan estas facultades exorbitantes, es la caducidad. Y arranquemos por decir que la caducidad es una sanción. Claramente. Porque, y es una sanción, y adicionalmente está ligada con la capacidad y competencia que tienen las entidades estatales de declarar incumplimientos. Dice el artículo 18. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Fíjense que aquí hay una condición, una circunstancia diferente, porque aquí sí estamos hablando de incumplimiento contractual. Y lo que se pone en riesgo no es el servicio público objeto de la necesidad que se está teniendo de satisfacer con el contrato, no. Aquí estamos hablando de incumplimientos a cargo del contratista, incumplimiento que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y que puede conducir, y que evidencia que puede conducir a su paralización. Aquí estamos hablando directamente del contrato. Entonces la caducidad sí está dirigida a verificar si hay un incumplimiento contractual que lo puede poner en riesgo de paralización, de incumplimiento total de una circunstancia que no le va a permitir además, entonces la entidad, mediante acto administrativo, debidamente da por terminado el contrato y ordena su liquidación. Como la caducidad se deriva de la declaratoria de incumplimientos, aquí sí estamos no en el procedimiento ordinario de actuación administrativa, sino en el procedimiento especial señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. Entonces,
Aquí aplicaré ese procedimiento que lo explicaremos en detalle en nuestra próxima sesión. Y la decisión de la administración es declarar la caducidad, es decir, aplicar la estipulación contractual. Eso inmediatamente da por terminado el contrato y la orden es liquidar el contrato, ¿correcto? Pero fíjense lo que dice el segundo inciso de la norma. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Luego es posible que la entidad inicie la actuación dirigida a declarar la caducidad, pero tome una decisión distinta. Que el contratista pueda indicar, pueda proponer, pueda acercarse a una definición diferente y en ese punto y orden, entonces lo que dice la entidad es, ok, listo, no voy a declarar la caducidad. Además porque la caducidad tiene unas connotaciones importantes sobre inhabilidades para el contratista. Entonces lo que dice, bueno, listo, no declaro, pero voy a adoptar una serie de medidas de control e intervención. Y entonces establezco un cronograma de trabajo, unos controles más específicos, informes más seguidos, una vigilancia más estricta, etcétera. Puedo tenerlo ahí. Y dice también el artículo que la declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez le podrá declarar la caducidad cuando llegue el lugar. Y aquí, digamos que uno podría hacer una serie de interpretaciones sobre el alcance de esa parte de la disposición. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra. Luego, fíjese que aquí estamos diciendo, no solamente estoy dando por terminado el contrato, ordeno su liquidación, sino que puedo irme directamente a la obra, cuando estoy hablando de obra, y meterme en la obra y sacar lo que haya del contratista y volver a tener el control sobre eso. Y de manera inmediata, dice el artículo, continuar la ejecución del objeto contratado, bien a través del garante o de otro contratista. Eso cuando el garante decide continuar la obra, hemos tenido algunos ejemplos de ese tema, de que finalmente en grandes obras donde se ha declarado la caducidad, el garante determina y dice, yo me quedo con esto y lo sigo haciendo. Pero lo de otro contratista sí es un poco complejo interpretarlo en la medida que dice, continuar inmediatamente la ejecución del objeto contratado con otro contratista. Y uno, ¿cómo hace eso? Cuando sabemos que la selección de contratistas pues no es de manera inmediata, a menos de que medie una causal de contratación directa. Y entonces aquí nos meteremos en un tema de urgencia manifiesta. ¿Será que uno puede declarar la urgencia manifiesta después de declarar una caducidad contractual? No estoy tan seguro del tema, pero digamos que ese continúe inmediatamente tiene una dificultad frente a los tiempos en los que realmente funciona la contratación. Ok. Si se declara la caducidad, dice el artículo, no habrá lugar a la indemnización para el contratista. Contrario a lo que pasa con la interpretación, la modificación y la terminación unilateral, porque aplica la regla general de que hay que hacer los reconocimientos cuando se aplican este tipo de decisiones. En la caducidad no. ¿Por qué? Porque es que la caducidad es una sanción. La caducidad se deriva de un incumplimiento. Entonces, lo primero que hago es declarar el incumplimiento. Después, califico ese incumplimiento de que es grave, de que va a afectar directamente la ejecución del contrato, de que puede conducir a la aparición, y por eso aplico la caducidad y entonces no hay indemnización para el contratista. Y adicionalmente, entonces, aquí hay un tema de inhabilidad. El artículo 8º de la ley 80, que habla de las inhabilidades, dice que la declaratoria de caducidad genera una inhabilidad por 5 años. ¿Correcto? Y luego viene el artículo 9 de la inhabilidad de sobrevinientes. Luego el señor contratista que es afectado por una declaratoria de inhabilidad, no solamente se le acaba este contrato, sino que los demás contratos que tenga con el Estado automáticamente, como en efecto dominó, también deben ser, no se les declara, pero por la inhabilidad sobreviniente deberá darse por terminados los contratos. Entonces aquí hay una consecuencia realmente grave e importante cuando se declara la caducidad. Luego, por eso la administración no se la pasa declarando caducidades a diestra y siniestra, sino que es una decisión realmente muy importante para los efectos. Y aquí de una vez la norma nos dice que cuando hablamos de una declaratoria de caducidad, pues esta es constitutiva del siniestro de incumplimiento para efectos de las reclamaciones con las aseguradoras garantes, cuando hay garantía. Ok, para los contratos de concesión o etcétera, entonces está la cláusula excepcional de reversión, en donde he pactado la manera como al final el término de explotación o concesión, esos elementos afectados por la explotación o concesión deben pasar a propiedad de la entidad contratante sin que por ello deba efectuar compensación alguna. Claramente
pues, digamos, este tipo de contratos de concesión en donde yo le entregué el uso de uno de los bienes estatales para que lo explote, pues lo cierto es que al terminar la concesión me lo tiene que regresar. Y eso debe estar pactado en el contrato, pero adicionalmente dentro del clausulado del contrato de concesión va inmersa la cláusula de reversión. Y ya para cerrar nuestro tema, por agotamiento del tiempo, pues yo les dije que íbamos a hablar de una cosa nueva que apareció por ahí, que es como que sí es, pero que como que no es una potestad extraordinaria o excepcional. Y tiene que ver con una figura que viene de la ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción, y se dictan disposiciones. Entonces, esa ley, se supone, creó esa figura, cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción. ¿Y qué hizo esa ley? Entonces, lo primero que hace esa ley, por ejemplo, es señalar una nueva inhabilidad, ¿correcto? Afecta el literal J del artículo 8 de las inhabilidades, incompatibilidades para contratar, y entonces nos habla de, incluye que son inhábiles para contratar las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones y tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional, y eso tiene ahí otra regulación específica. Y viene todas las reglas sobre la inhabilidad. Y el artículo 9, que habla de las inhabilidades, o que se refiere, los artículos no hablan, que se refiere a las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, también tuvo una inclusión por parte de la ley 2074, que tiene que ver con lo siguiente. Dice el parágrafo primero incluido por el artículo 6 de la 2014. Cuando la inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en el literal J, que es la que acabamos de ver, o cuando administrativamente sea sancionado por acto de corrupción al contratista, no procederá la renuncia del contrato a la que se refiere este artículo. Porque es que el artículo 9 dice, siempre que hay una inhabilidad sobreviniente, el contratista al que le cae la inhabilidad sobreviniente puede renunciar, que renuncia al contrato, renuncia a su ejecución. ¿Correcto? Cuando hay una, digamos, dice, si llegara a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante, o si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución. Entonces, lo que dice el parágrafo primero, porque la ley creaba era una cesión obligatoria unilateral, ¿cierto? Dice, no procede la renuncia. Si el señor fue declarado con una inhabilidad por las del J, es decir, por un acto de corrupción, él no puede renunciar al contrato. Y la cesión no es a quien él quiera, la cesión será a quien decida la entidad estatal. Por eso es una cesión obligatoria y unilateral. Porque una vez se tenga noticia de la sentencia o de la sanción administrativa, el contratista sobre el que cae la inhabilidad no puede renunciar al contrato y la cesión la realiza es la entidad estatal obligatoria y de manera unilateral. Para el caso de cesión será la entidad contratante la encargada de determinar el cesionario del contrato. Y el parágrafo segundo, que acaba de ser declarado inexequible por la Corte Constitucional, dejaba en cabeza del Gobierno Nacional la reglamentación de la cesión unilateral. Entonces lo que nos dice es, no señor, no puede ser la entidad estatal, no puede ser el gobierno el que regule, eso debe tener una regulación de carácter legal. La sentencia aún no ha salido, es de este año, la C-137 creo que es el número, tenemos comunicado de prensa, pero lo cierto es que eso es lo que ocurre. Y lo que dice es el artículo 9A, que fue incluido por esta ley, en firme el acto administrativo que ordena la cesión unilateral del contrato por actos de corrupción, la entidad que la haya declarado deberá compulsar copias a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales por la intervención a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. Entonces, aquí la pregunta que nos queda sobre este punto es, bueno, la norma creó una inhabilidad. La norma creó una figura que podríamos denominarla una cláusula, una potestad excepcional, que es la de la cesión unilateral del contrato. La incluyó de alguna manera dentro del articulado en donde están las cláusulas excepcionales.
¿correcto? Aunque esto no es cláusula como tal porque no va pactada en el contrato. Es una consecuencia sobre una condena o una sentencia, pero está ahí. Y hay unos efectos de la declaratoria de la cesión unilateral del contrato. La pregunta es, más allá de la discusión de si eso no es una cláusula excepcionales, ¿la podemos aplicar hoy? Porque la regulación, que en principio la iba a expedir el gobierno a través de un decreto, con base en una sentencia de la Corte Constitucional, ya no la puede expedir con base en un decreto, sino que requerirá de una regulación legal. Aun cuando creada la figura y establecido que es por acto administrativo, pues yo pensaría, de pronto a lo mejor sí la podemos hacer. Entonces, eso simplemente lo vamos a dejar ahí abierto como un tema específico. Y lo cerramos. Mire lo que dice, una vez ejecutoria, en firme ejecutaría la sentencia judicial que determina la comisión de delitos contra la administración pública o de cualquiera de los delitos contemplados en el literal J del artículo 8 de la ley 80, se hará exigible por parte de la administración la cláusula penal pecuniaria. Entonces aquí nos dice otro tema interesante ahí, y es, oiga, o sea, no solamente tenemos una inhabilidad, no solamente procede al parecer una potestad excepcional de la administración que es obligar a la cesión de manera unilateral del contrato, sino que de pasito hará exigible de parte de la administración la cláusula penal pecuniaria. Y entonces aquí, simplemente como abrebocas de nuestra próxima sesión, es, y eso será automático, apenas tenga la sentencia, habrá un proceso administrativo, no habrá proceso administrativo, simplemente yo me voy y la hago efectiva. Ya nos veremos y resolveremos ese tema en nuestra sesión. Entonces dejo de compartir en este momento la presentación para cerrar el tema de hoy. Las cláusulas excepcionales están pactadas en el contrato. Alguien dirá, pues al contratista le toca aceptarlas. Sí, de alguna manera al contratista le toca aceptarlas. En esa discusión de si yo puedo o no puedo pactarlas o no, sabemos que hay unas que van directamente al contrato, así van con el contrato, así no estén escritas dentro del clausulado. Hay otras en donde las puedo pactar, hay unas en donde expresamente la norma me dice que no, y en el resto, pues entendemos que tampoco se pueden pactar esas cláusulas excepcionales que tienen que aplicarse de manera restrictiva y muy responsable por parte de la administración, que no puede, sin respetar el debido proceso del derecho de defensa, acudir a estas figuras de control dentro del contrato. Con esto cerramos entonces el tema del día de hoy y quedo a disposición para responder las preguntas que se hayan realizado. Gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor José Camilo, ¿la caducidad se puede declarar en todos los contratos? No, claramente no. Digamos que lo primero que uno tiene que decir, la caducidad como cláusula excepcional no va pactada en todos los contratos. Luego, en los contratos en donde no está pactada, claramente no se puede hacer. Pero tampoco se puede, aun cuando esté pactada, declararla porque sí. Habrá que cumplir con el procedimiento, pero sobre todo con que estén dados los supuestos de hecho y de derecho que llevan a declarar la caducidad. Es decir, que haya esa grave afectación o ese incumplimiento del contrato que pueda llevar a su paralización y que lo afecta de manera grave, y en donde adicionalmente la entidad tiene la posibilidad de no declararla, porque la misma norma lo dice. El mismo artículo señala que cuando no la declare, cuando decida no declararla a pesar de que inició el procedimiento, puede tomar ese otro tipo de medidas de control y vigilancia del contrato para que pueda llegar a su feliz término. Siguiente pregunta, doctor. ¿En los contratos interadministrativos se incluyen o se pactan las cláusulas excepcionales? No. Conforme lo señala el artículo 14 de la ley 80, en los interadministrativos no se pueden pactar cláusulas excepcionales. Pero aquí hago el mismo paréntesis que hice al momento de la explicación. Nos referimos a las cláusulas excepcionales que están enunciadas en el artículo 14 de la ley 80. Es decir, la interpretación, la modificación, la terminación, la caducidad, la reversión. Cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema de multas, sanciones y demás, estas no son entendidas como cláusulas excepcionales,
y tenemos una regulación distinta en otras normas, por lo que en los contratos interadministrativos sí es posible pactar multas, sí es posible pactar una cláusula penal y sí es posible hacerlas efectivas. Pero de eso nos encargaremos la próxima semana, la próxima sesión. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿La aplicación de las cláusulas excepcionales tienen algún orden o secuencia? No, en realidad es dependiendo de lo que necesite la entidad en su momento, porque cada una tiene un supuesto normativo diferente y unos supuestos de hecho que nos llevan a aplicarla. Fíjese, la interpretación unilateral es que tengamos una divergencia en la interpretación de una cláusula, de una estipulación contractual, que no nos podamos poner de acuerdo, que esa divergencia pueda llevar a una grave paralización o a una paralización de la prestación del servicio que requiere del objeto contractual, y en ese caso yo voy y declaro interpreto unilateralmente. Pero si mi problema es que hay la necesidad es de o suprimir o aumentar obras o bienes o servicios dentro del contrato y tampoco puedo llegar a un acuerdo, y el no hacer esa modificación contractual lleva a la posible paralización o afectación grave del servicio público, entonces pues aplico es la modificación contractual. La terminación tiene unas causales. Hay una abierta que es el tema de cuando el orden público, las necesidades lo determinen, que esa es un poco más etérea. Y la caducidad, pues claramente estamos ante un grave incumplimiento del contrato que puede afectar su paralización. Entonces no tienen un orden específico, sino que depende de la situación de cómo está el contrato para su utilización y su aplicación. Un agradecimiento muy especial al doctor José Camilo Guzmán Santos, de nuevo doctor, por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de las cláusulas excepcionales de las entidades estatales, las circunstancias de hecho y de derechos para su aplicación y las consecuencias que ellos se derivan, así como lo manifestó en esta conferencia, como el tipo de contrato en los cuales están incorporadas, en cuáles se puede pactar, en cuáles no es posible hacerlo, y adicionalmente su diferencia con otros procesos de la administración que no son considerados como potestades excepcionales, pero que sí representan ventajas para la entidad estatal. Pues viene otra conferencia dentro de 15 días, doctor, para que nos siga acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.